Bueno, fílmicos y fílmicas, hoy traemos un vídeo hablando de una de las últimas películas que hemos visto y una de las últimas películas que se ha presentado este año, que es una reinterpretación del clásico de 1922, Nosferatu. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido esta peli? Bueno, yo tengo que ser totalmente sincera y decir que no estoy muy acostumbrada a este tipo de géneros, por lo que para mí yo iba como súper nueva al cine a ver este tipo de películas y la verdad que me impactó porque, bueno, me pareció un terror como atípico. Y bueno, tú me corroboraste después que no era de las típicas películas que se veía de terror, ¿no? Sí, yo creo que es una película que de hecho está teniendo como críticas muy extremistas. O está gustando muchísimo o no está gustando nada. Y yo creo que es una película que te comenté a ti al salir del cine, que no era un terror, digamos, el típico terror de jump scare, de sustos muy facilones, ni de, digamos, un guión igual sencillo, tiene como muchas capas este guión. Es una película, además, muy romántica. Aunque parezca mentira, pero es una película romántica. Digamos que un poco amor tóxico. Digamos que un poco amor tóxico, exactamente. Pero bueno, se basa mucho en la novela de Bram Stoker, la novela de Drácula, Sí. que es uno de mis libros favoritos, yo me lo he leído ya varias veces, y realmente en el libro trata mucho eso, como tú dices, ese amor tóxico y ese romanticismo extraño, ese romanticismo gótico que trata esta película. Por eso yo creo que hay una parte del público que no la está aceptando bien, de hecho por eso, porque no es la típica película de monstruos, digamos. Pero me parece pues una de esas típicas películas que al final pues sí, tiene como ese ambiente terrorífico y narra una historia de terror, eh, pero sí que tiene como tintes un poco de realismo a mi parecer, ¿no? Porque al final cuentan la historia pues de una protagonista atormentada, una protagonista en la que Ellen, en este caso, que no sabemos muy bien si está de parte de Nosferatu o en contra, y al final son como un poco esas disputas las que a mí me hicieron darle una vuelta de tuerca a la situación y decir qué es lo que esconde la protagonista de esta historia, que no deja como muy clara ver su posición frente al villano, ¿no? A mí, de hecho, es lo que me parece más interesante. Precisamente yo creo que la protagonista, la hija de Johnny Depp, es lo más interesante de la película. Porque tiene un papel como con muchas capas, un personaje traumatizado, que está intentando mantener su posición dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo le encanta lo que le da el conde Orlok. Es algo Se deja entrever que es un poco una hechicera, que quizá ella es la que, bueno, cuenta que despierta en sí a Nosferatu y al mismo tiempo es que, bueno, si tú me despiertas y me convocas, porque luego me rechazas. Y está como siempre un poco esa dualidad que se deja ver en la película, ¿no? Y bueno, algo que también me llama muchísimo la atención es lo que has comentado, que dentro de ser una película de terror hay como mucha belleza a la hora de presentar las imágenes, la fotografía. Es algo que me gustó también muchísimo. Sí, la verdad que la película tiene una belleza extraña, pero es una belleza como... Yo diría que es una película como muy elegante. Yo te lo comentaba cuando estábamos en el cine, que incluso la manera de rodar, el director le ha hecho con unos movimientos de cámara como que te mete mucho en la propia historia. Es como una especie de semiplano secuencia que va haciendo constantemente, en el que la cámara se va moviendo junto con los actores junto con la cámara. Yo diría que incluso hasta hay partes donde el escenario se mueve al mismo tiempo y es como que te hace meterte mucho, como muy teatral en ciertos tramos de la película. De hecho, yo en esto que cuentas con las escenas de la cámara moverse con esa especie de plano semisecuencia o algo así, ¿no? Me da a mí, yo estaba en la sensación de estar dentro de la película, de incluso decir, a ver, asomarme al pasillo por donde iba la cámara, ¿no? Y tenía como incluso ese movimiento en la butaca del cine. Sí, una parte que creo que el director tiene un acierto brutal en presentar esa peli. Y tiene una belleza, no sé, tiene dentro de la escena tan... No vamos a decir el final de la peli, porque bueno, sería un spoiler, aunque quizá todo el mundo ya lo Pero bueno, sepa. digamos que hay escenas que son un poco más grotescas. Más grotesca, pero tiene como una especie de una belleza, no sé, a mí me parece la película elegante y bella al mismo tiempo. Y ya que estamos hablando de las cosas que más nos gustan o quizás menos nos gustan de la película, pues ¿cuál sería tu escena favorita de la peli? Bueno, mi escena favorita sin duda por la fotografía y por cómo está, digamos, narrada la escena en sí, es de la llegada del marido de Ellen al castillo del conde Orlok. Es como que lo hacen como muy sostenido, muy lento, la fotografía es espectacular, hay incluso una parte en la que se ve
es que no recuerdo el nombre, el marido de Ellen, que No está recuerdo tampoco. en mitad del camino y se ve la iluminación de la noche con la luna, el bosque, el camino, con una simetría espectacular. Y luego incluso eso, cómo va llegando al castillo, cómo se va transformando el propio personaje mientras llega al castillo, apagándose, la lentitud, el movimiento de la cámara, todo me parece espectacular, cómo está rodado, cómo está contado y todo. Y la entrada del castillo es brutal. Y también habría que destacar ahí lo que es los efectos de sonido, porque incluso los cascos de los caballos cuando ¿Verdad? van galopando, Es los verdad. efectos de sonido son brutales. Yo no dudaría nada de que esta película a nivel técnico se lleve algún que otro Oscar, porque la fotografía, los efectos de sonido, el vestuario, toda la ambientación de la película, a mí me parece brutal. Fuego, su cara me dice que no se siente bien. ¿Y tu escena favorita? Mi escena favorita es una escena que te comenté a ti, que estuvimos hablando y te pareció muy curiosa, porque para mí es mi escena favorita porque yo creo que ahí es donde se ve la maestría de un director. Y es la escena de cuando el protagonista, que no nos acordamos ahora del nombre, El marido de el marido de Ellen, firma el contrato. Lo que para un director sería una escena de trámite, digamos, de, bueno, el prota firma el contrato y poco más. Aquí el director se recrea en la firma del contrato con movimientos en contrapicado de cámara, cuando él coge la pluma, cómo deja caer el conde Orlok el contrato en la mesa a cámara lenta, la cámara baja, se mueve a través, hace un traveling en la cámara mientras él tira el saquito de dinero. Se ve como que el director en una escena tan sencilla se tira varios minutos haciéndola bonita, y para mí es una escena que dice mucho del director, de la manera de rodar, y creo que la escena de la firma del contrato es mi escena favorita de toda la película. Y fíjate que yo creo que ahí justo se muestra la elegancia de la que tú hablas tanto Exactamente. cuando defines la belleza de la película, ¿no? Esa simpleza a la hora de garabatear el contrato, de cómo lo graban. Algo que me parece también súper interesante y que no quiero dejar pasar por alto es la protagonista, Ellen, porque al final se presenta como una víctima de la sociedad del siglo XIX, como muy juzgada por los deseos que tiene, y él constantemente se la ve como una persona que está enferma, que tiene problemas, que incluso tiene un pasado, una infancia difícil, y es como muy, no solo tratada, sino juzgada, ¿no? Y realmente, para mí, sin hacer mucho spoiler, yo diría que puede ser incluso hasta una heroína. Sí, en cierta parte sí. Porque aparte con lo que tú dices, un personaje, yo creo que es el personaje más importante, incluso más importante que el Conde Orlok Sí, en esta película, porque todo gira en torno a ella, y es verdad que es un personaje que, por un lado, vamos a decirlo así, o lo voy a decir un poquito a lo bestia, a ella le gusta lo que le da el Conde Orlok, pero al mismo tiempo se siente una chica que vive en pecado porque realmente le gusta, pero tiene que mantener una cierta imagen, y es la sociedad la que también la que le influye a mantener ciertos patrones por de eso, conducta. por eso digo que creo que es digno de un análisis más profundo, porque por un lado creo que en la película dejan entrever eso, por eso de ahí le dan un poco como ese título de la hechicera que trae, que convoca al conde a su vida y todo lo demás. E incluso en algunas partes se ve como ella tiene esa dependencia emocional al conde, pero al mismo tiempo es difícil porque también entra en juego esa posesión o ese control que tiene un ser tan poderoso como Nosferatu sobre ella. Entonces ahí hay un poco como una dualidad en la que yo no sabría muy bien dónde se posiciona Ellen. De lo que sí defiendo, de lo que estoy de acuerdo, es que sea lo que sea que ella tiene en su interior, ya sea derivado a sus traumas, ya sea derivado a que es una hechicera poderosa o ya sea lo que sea, mm, apoyo al equipo Ellen de que es la heroína al final de la película. Sí. Eso lo apoyo a muerte. ¿Me dices? ¡Te regodeas en mi tortura! ¡Fílmico! Pero no todas van a ser cosas buenas, tenemos cosas negativas que decir de la película. En mi caso, creo que a la película le sobran algunos minutos, porque hay cierto tramo de la peli Sí. donde pierde un poco el ritmo. No es una película realmente rápida, No. una película lenta que se recrea mucho en las escenas. Es una película que hay que ir a verla sin prisa. Pero es verdad que hay cierto tramo de la peli donde el ritmo se vuelve un poquillo denso. Yo le quitaría quizás unos 10-15 minutillos menos
y la película ha quedado perfecta. No sé tú si tienes algo también negativo. A mí es verdad que de acuerdo contigo me pasa un poco eso y yo soy fan de que si una película es buena me da igual que sea contada en formato lento. De hecho, por ejemplo, La vida de Pi me parece muy lenta y es de esas películas que me tienen enganchada de principio a fin por cómo está contada, por la preciosidad de la imagen, no sé si esa palabra, pero es como en sí me gusta mucho. Pero es verdad que hay algunas veces que en esta película en concreto, Nosferatu, se me hizo un poco pesada, un poco lenta. Y yo creo que sobre todo es cuando el tema del barco, no sé, en esa Sí. parte es cuando se me hizo un poco lenta. Exactamente en esa parte es cuando quizás pierde un poquito de fuelle la peli, pero igualmente la consideramos una película hiper recomendable, sobre todo si os gusta el terror gótico, si os gustan las películas entre comillas de monstruos, pero con algo más que un simple monstruo, quizás incluso un poquito hasta pasando por puntillas de crítica social de aquella época. Sí, Tiene ciertos matices bastante interesantes y sobre todo una película que creo que capta muy bien el espíritu de la novela original en la que se basa, la novela de Drácula de Bram Stoker, y una película con una elegancia y una manera de rodar que para mí ha sido lo mejor de la película. para mí ha sido un reto, como he dicho, porque no estoy acostumbrada a este tipo de género y porque no sabía cómo podía darle este enfoque emocional a una película de vampiros. Pero bueno, la verdad que ha sido guay, una experiencia nueva y diferente. Y como tú dices, no es la típica película de terror y ha tenido ahí como un fondillo al que le he podido rascar alguna amiga que otra y bueno, pues ha estado divertido. Las recomendamos. Así que bueno, muy interesante y ahora nos damos paso a curiosidades del rodaje de esta película Nosferatu de Robert Eggers. Adelante, curiosidades. Fímico. 10 curiosidades de... Nosferatu. Para Robert Eggers, director de películas como La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte, esta Nosferatu es su cuarta producción y desde que era jovenzuelo tenía muchas ganas de realizar esta película. Incluso produjo una obra de teatro de este clásico Nosferatu, el de 1922, y fue una de las películas que le marcó profundamente y fue la que le hizo convertirse en director. Nosferatu iba a ser la segunda película del director después de La Bruja, pero por problemas de producción al final no pudo. Aún así, el director afirma que cada película fue un aprendizaje y que esto le ayudó a hacer la película Nosferatu que él siempre quiso que fuese. Bill Skarsgård, el actor sueco, se tomó muy en serio su papel del Conde Orlok desde que se anunció el proyecto en septiembre de 2022. Se contrató a un entrenador de ópera para bajar la voz del actor una octava y así conseguir dar más profundidad y conseguir a un Conde Orlok mucho más terrorífico. Yo desde que me he enterado de esta curiosidad estoy loco por ver la película en versión original. Una de las cosas que más nos llamó la atención de esta película es la fotografía y la iluminación. El director de fotografía es Jared Blasket, que ha trabajado en todas las películas con este mismo director, con Robert Eggers. Pero he aquí el dato curioso. Lo que más nos impactó fue cuando supimos que para algunas tomas y algunas escenas solamente se utilizaron velas reales como única fuente de iluminación. Esto le trajo muchísimos problemas, pero al mismo tiempo le da como un toque muchísimo más tenebroso e incluso nos transporta totalmente a la época del siglo XIX. Lily Rose Depp, la hija de un actor que conoceréis vosotros, que es Johnny Depp, que interpreta en este caso, en esta película de Nosferatu, a L, contrató a una experta en danza japonesa, exactamente una danza denominada Buto, para realizar esos espasmos en pantalla y esa manera tan extraña de moverse cuando el Conde Orlok la posee. Desde luego una danza que le aporta a su actuación mucho enigma, mucho misterio y unos movimientos perturbadores que nos dejó a todos pegados a la pantalla. El director Robert Eggers hizo una novela antes de esta película, Nosferatu, con la intención de darle más trasfondo a sus personajes y narrar su pasado. Con él, por ejemplo, vemos que tiene una infancia traumática y esto explica muy bien el arco de su personaje, haciéndola ver no solo como una víctima del propio Nosferatu, sino también presentada como una víctima de la sociedad del siglo XIX.
El actor sueco Bill Skarsgård pasaba unas 4 horas diarias de maquillaje para el rodaje y para meterse en la piel del tenebroso conde Orlok. Ya que no sabéis que se basaron los creadores del maquillaje y los creadores del látex el aspecto de este actor, bueno, pues se basaron en algo un poco desagradable. Se basaron en la descomposición de la carne para darle esa textura y esa viscosidad al aspecto de este Nosferatu. El rodaje de Nosferatu aprovechó la atmósfera medieval de las calles de Praga, que cuadraba bastante con lo que querían presentar en la película. Y a que no sabéis de dónde es el castillo del conde Orlok, pues ese castillo se llama Castillo Corvin y está en Transilvania. Y desde luego este castillo tiene una estética perturbadora y enigmática. William Dafoe, Nuestro Duende Verde en Spider-Man. que aparece en esta versión de Nosferatu, tiene una estrecha relación con un personaje que este actor interpretó en el año 2000, que hizo el papel de un actor que hace el papel del conde Orlok en una película denominada La sombra del vampiro. Es curioso que la producción de este Nosferatu sea a cargo del mítico Chris Columbus, que ha estado acostumbrado siempre a producir películas de otro tono, películas de comedia o películas familiares, tan importantes como Solo en casa, La señorita Doubtfire o las 2 primeras películas de Harry Potter. Y aquí se le vincula bastante de sus producciones anteriores y nos da una película de terror gótico muy alejado de lo que él está acostumbrado a lanzar en cine. Fímico. No, ya me he equivocado. Acción. William Dafoe Nuestro Duende Verde en Spider-Man. tiene una sexta... tiene una eterna edad. Venga, repetimos. Venga, repetimos. El archivo más largo de todo. Acción. Es que estoy fuera de flow ya. Bill Skarsgård, el actor. Repite. Fímico.